Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro de saberes. En esta ocasión vamos a estar compartiendo un tema de gran importancia en estos días. Vamos a hablar de los problemas de ética. Estaremos compartiendo, por supuesto, la compañera María Elena Viaje, el compañero Nelson García y su servidor Héctor Florencio Martínez Pérez. Si tomamos en cuenta que la ética tiene una raíz latina que significa ethos, que tiene que ver con las costumbres, entonces tomamos y concluimos que la ética es la ciencia de la costumbre. Por supuesto, su objeto material o teleológico de estudio son los actos humanos, y esos actos humanos tienen como objeto formal o deontológico la bondad o la maldad de esos actos que se realizan. Por supuesto, es importantísimo tomar en cuenta el aspecto de la ética porque nos permite no incurrir en conductas equivocadas y nos permite regular lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer y el cómo debe hacerse. Por supuesto, este aspecto de qué debemos hacer y cómo debemos hacer nos lleva hacia los problemas de la ética propiamente dicho. Al hablar de esos problemas de ética, por supuesto, hablamos de la negación de la práctica de los valores y de tomar en cuenta el otro. Algunos de los principales problemas de ética son la corrupción, la injusticia, la ignorancia y el desinterés social. Fíjense que es importante que los problemas éticos se presentan en diferentes ambientes, bien sea en la familia, en la salud, en el trabajo, la educación, la administración pública, los cuerpos policiales y los abogados. Por ejemplo, en la familia se toma en cuenta la desvalorización que se está viviendo en estos momentos y problemas éticos relacionados con la responsabilidad en la familia, el amor dentro de la familia. En cuanto al trabajo, problemas éticos con la irresponsabilidad en el cumplimiento de sus funciones, la impuntualidad, un aspecto bien importante que tiene que ver con la ética. En cuanto a la salud, vemos cómo los médicos están de una u otra manera incumpliendo con los designios que le hacen su profesión. Y entonces generan cobros inadecuados o tratamientos inadecuados, siempre buscando el lucro propio. En cuanto a la educación, observamos cómo los problemas éticos se presentan en el docente al no facilitar los aprendizajes adecuados. En la administración pública, el incumplimiento de los diferentes horarios que debe cumplir, y en los cuerpos policiales y en los abogados, cómo se maltrata de una u otra manera en el cumplimiento de la ley. A continuación voy a dejar a mi compañero Nelson García para que continúe con este interesante tema de los problemas éticos y que nos llama a la reflexión en estos tiempos de cambios paradigmáticos. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Yo les voy a hablar sobre la xenofobia, la descripción del problema ético como tal y su definición. Empecemos con la definición de xenofobia. La xenofobia es aquel rechazo, aquella molestia, aquella discriminación que se le hace a un extranjero. Es el miedo que se le tiene a un forastero. Podemos darnos cuenta de que hay varios tipos de xenofobia o varios estilos. Hay algunas personas que lo manifiestan de algún sentido insultante, humillante, o simplemente es una indiferencia que se le hace a esas personas, y otras son violentos y hasta los golpean y han habido muchos homicidios de esto. Podemos darnos cuenta que en la parte de los países occidentales, aquí se ha incrementado mucho lo que es la xenofobia y la discriminación. Porque las formaciones de la ultraderecha nos han incitado a estas situaciones. También vamos a hablar de la presencia en el mundo de la postura de diversos actores. Podemos ver que los actores de la xenofobia, uno de los más grandes del mundo fue Adolfo Hitler. Adolfo Hitler mató más de 20 millones de judíos, sencillamente porque los judíos eran prósperos,
eran dueños de negocio y él les tenía cierta envidia. De hecho, los judíos han sido hijos de la promesa de Dios y bueno, ellos por miles de años han sido vilipendiados por las personas. Y los últimos tiempos fue por este señor, Adolfo Hitler. También podemos ver que no solamente los judíos en aquel tiempo en la Alemania nazi, sino también en este tiempo con los palestinos. Y los mismos palestinos, los mismos judíos, sienten xenofobia hacia los palestinos y los palestinos también hacia los judíos. También podemos ver que hace algunos años en Estados Unidos el Ku Klux Klan, que se encargaba de matar a los afrodescendientes, a los afroamericanos. Ellos no toleraban a estas personas de color y los asesinaban. Tenían una gran organización para agarrar a cualquier persona de color y asesinarlo. También podemos ver como último factor, por lo menos el famoso Justin Bieber, que una de sus canciones le cambió la letra para denigrar a estas personas de color. Vemos que en el mundo hay demasiada discriminación y esta discriminación es muy mala, pero lo que podemos ver que de cada 35 personas, una persona es extranjera o inmigrante. Esto nos ayuda a evolucionar al mundo. Muchísimas gracias y yo le doy mi pase a la señora María Elena Viaje. Gracias. Gracias, Nelson. Mi nombre es María Elena Viaje y yo les voy a estar hablando sobre lo que son las consecuencias de la xenofobia y la postura crítica respecto a este tema. En la historia del mundo han habido bastantes casos, ¿verdad?, sobre lo que es la xenofobia, que es prácticamente un abuso. Y le voy a nombrar dos que son bastante importantes, donde hubo mucho asesinato, mucha discriminación y acabaron con miles de personas. Entre ellos están los judíos. Los judíos han sido perseguidos desde el principio de los tiempos y todavía existe discriminación, aunque no lo parezca. Durante la Segunda Guerra Mundial fueron exterminados millones de ellos por el solo hecho de ser judíos, y actualmente a ciertos sectores les está vedado. En Europa, sobre todo en Alemania, existe lo que se llama los neonazis, donde son personas que todavía tienen esa mentalidad, todavía están en contra de esas personas, de los judíos. Y incluso hacen como especie de una pandilla, de unos clubes. Cuando tienen a alguna persona de esta cerca, están a veces hasta en peligro de muerte. Y es lamentable que esté pasando eso ahorita en pleno siglo XXI. Ahora, otro caso también que es bien llamativo es sobre los esclavos. ¿Qué pasó? La población negra esclavizada por el hombre blanco, supuestamente más educado, fue diezmada durante la época de las colonias debido a las malas condiciones de vida, el exceso de trabajo y enfermedades. Aún hoy en día existe discriminación en el mundo hacia la raza negra y la no tan negra, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que lleva justamente a esta consecuencia? Es la intolerancia. El hecho de no aceptar que existen distintas culturas, distintas personas, colores, religiones. Entonces, al no aceptar esto, al no aceptar esa cultura distinta a la que tú tienes en tu país, sucede esto, que es la intolerancia. Y ahorita, hoy en día, existe por lo menos un movimiento a la intolerancia, para precisamente atacar este problema que es la xenofobia. Ahora les voy a hablar sobre lo que es la postura crítica respecto a la xenofobia. Es esencial que la sociedad comprenda que la inmigración es un proceso traumático, donde la persona que emigra deja su tierra, su familia, por necesidad o por voluntad de progreso. También es importante que la sociedad perciba que los inmigrantes, que son aquí los migrantes, ¿verdad?, son una necesidad estructural para los países desarrollados, ya que estos generan riqueza económica y una diversa cultura. Es decir, hay lo que existe la multiculturalidad, que es lo que a la persona le cuesta quizás aceptar uno de otro. Y a veces para ellos es hasta doblemente difícil, porque como dije al principio, ellos están dejando su familia, sus hogares, sus amigos y todo. Cuando vienen a un país nuevo tratando de buscar, de progresar, entonces ¿qué pasa? Los maltratan. Y esto hay que combatirlo. En mi opinión personal, yo pienso que a los niños hay que educarlos de pequeños, hay que respetar a toda la diversidad cultural que existe.
Esa es toda mi exposición. Muchísimas gracias.